Ha tenido sus vicisitudes, como la familia que lo protagoniza, la familia Conde Luna, hasta poder ser publicado el año pasado y hasta poder ser presentado públicamente hoy, por fin, casi un año después de que nos lo diera la imprenta, ¿no? Me imagino que la mayoría 40, pero es, siendo matemático, pues una espina que tengo yo clavada, porque tuve que dejar las matemáticas en segundo de BU, porque si no, no llegaba a la universidad. La sonrisa de Trajano es uno de ellos. Y lo bueno y lo bonito de la sonrisa de Trajano es que nos hemos apropiado en Editorial Buscarini del libro. Cierra la trilogía, no tanto por temática, porque los personajes sean los mismos, ¿no?, que ocurren mucho en las trilogías más recientes, pero sí porque el paisaje y porque el tiempo en que transcurren las novelas es similar, ¿no? Como escritor ha ganado una veintena de premios, de Juan Pablo Forner 2010, que si no, con esta novela, precisamente. Sí, sí, ¿verdad? Y luego, además, muy agradables, ¿no? Y como afición del teatro. De la sonrisa de Trajano, comentaba antes que es un libro que ha roto una regla que teníamos en la editorial, en el sentido de que nos lo daba y se aventuraba a que le pudiéramos dar no como hemos dado a otros autores. Por fortuna no fue así, ¿no? Porque lo he dicho, porque me hubiera gustado escribir, porque tiene una voluntad de estilo manifiesta, ¿no?, desde la primera línea, y no es una forma de hablar, es literal, es abrir el libro en la primera página. Normalmente en las presentaciones se vendían los libros, la gente los conocía, los compraba, bueno, pues sin necesidad de una promoción especial, de actos especiales. Los primeros ejemplares salidos de la imprenta se agotaron en Santa Pista del Archivo, en su Leiva natal, y tuvimos que solicitar más a la imprenta. Con la efigie de Trajano, pues era muy apetecible jugar a eso en la portada, pero también podía llegar a dar una idea muy equivocada, ¿no? Después de muchos dimes y diretes, y con el consejo, lógicamente, del diseñador gráfico que nos asesora en estas cuestiones, optamos por esta ilustración, que creo que es bastante fiel, pero claro, para saber que es bastante fiel hay que leerse la novela hasta la última página, ¿no? Esto es lo que yo quería decir. Le doy la palabra al que tiene cosas más interesantes. Esta novela, La sonrisa de Trajano, en realidad es la tercera parte de la trilogía que comenzó con Tasugo, una novela sobre la posguerra que abarca de 1940 a 1960, continuó con El año del hambre, que es una novela de la guerra civil que abarca de 1930 a 1940, y se cierra con esta Sonrisa de Trajano, que abarca casi todo el siglo XX. Comienza a principios de siglo con la guerra de Marruecos y acaba hacia 1995. Entonces esta trilogía del Láchigo del siglo XX, lo del siglo XX es lógico porque todas las novelas pertenecen a ese violento siglo XX, y lo de la trilogía del Láchigo es porque, como ha contado Rubén, la acción se desarrolla en Santa Prisca de Áchigo, que es el nombre que yo doy en la ficción a mi pueblo, Leiva de Río Tirón. El Áchigo viene a representar el Tirón, aunque en realidad el Áchigo existe. El río Áchigo o Reláchigo es un afluente del Tirón que desemboca en Erramelli, que está a 2 kilómetros de Leiva. En realidad esta novela yo la había escrito antes que El año del hambre. El otro día, mirando el manuscrito, vi que en la última página ponía fin de la sonrisa de Trajano, día 9 de junio del año 2000, Día de La Rioja. Y lleva ya 20 años. Lo que pasa es que es una novela, yo creo, que no le afecta mucho el paso del tiempo. En ese sentido es un poco atemporal. Sin embargo, La sonrisa de Trajano es la historia de una saga familiar a lo largo de todo el siglo. Hay muchas historias y entonces me parecía mejor como cierre de la trilogía, porque en cierto modo venía a envolver a las otras dos. Esto y un destino común de varios miembros de la familia Tondeluna: el tío Casimiro, el abuelo Narciso y el tío Acacio. Y con todo eso construí una novela que tenía una cierta complejidad argumental. Yo me di cuenta desde el principio que tenía que hacer una estructura sólida y que me tenía que quedar una especie de novela circular o espiral o solenoidal, que en los distintos círculos estuvieran las distintas historias y al final todo confluyese. Esto normalmente los escritores lo solucionan con el narrador omnisciente. Cuando hay que contar varias historias que no tienen mucho que ver una con otra,
pues un narrador que lo sabe todo y lo cuenta todo suele ser la solución. Pero a mí nunca me ha gustado eso. A mí me gusta que la historia la cuente un protagonista que la ha vivido y cuando cuenta otra cosa tiene que estar justificado por qué lo sabe. Para eso tuve que hacer una estructura de cierta complicación para que luego la lectura resultase fácil. Pues bien, en esta novela viene a hacerse un relato de esas violencias del siglo. La violencia militar, las guerras, la violencia familiar, la violencia educativa, la violencia sexual, la violencia de género, etc. Y cómo en unos casos esa violencia no se puede, son insuperables, y en otros casos, pues, en ciertas circunstancias se pueden superar. Y para acabar voy a decir que desde el principio me dio miedo el exceso argumental de la novela. Hoy en día la mayoría de las novelas tienen un argumento pequeño en general y de ahí se construye la novela. Naturalmente, la cantidad de argumento que tenga, si se cuentan muchas cosas o pocas, tiene poco que ver con que la novela sea buena o mala. Por ejemplo, Javier Marías en sus últimas novelas casi no cuenta nada, pero Reverte cuenta mucho. Yo en mis novelas suelo contar bastante, y en esta me parecía que contaba excesivas cosas. Y como además muchas eran tragedias, ese exceso de tragedia me daba miedo que acabase en el folletín. No es que yo tenga nada contra el género del folletín, incluso alguna vez me gusta, pero yo no quería que esta novela acabase en el folletón, en el melodrama. Entonces fui consciente desde el principio de que tenía que dar un tratamiento más literario a la prosa, tenía que cuidar mucho el lenguaje, incluso tenía que aquilatar ese léxico riojano que yo suelo introducir en este tipo de novelas. Bueno, pues con todo eso creo que conseguí una novela que no cayese demasiado en el folletín y que no resultase difícil de leer, pero claro, en cualquier caso no tengo que ser yo el que lo diga eso, sino los que lo habéis leído o los que lo vayáis a leer. Eso se me ocurrió. Yo tenía un tío, que también era tío de algunos de los presentes aquí, que mi tío Julián, que era un caso raro. Era una persona que era sorda, porque cuando mi madre era pequeña, las llevaba en el carro y se cayeron del carro, no sé, se asustaron las mulas, se cayeron, y para que no las pillase, él se tiró, las apartó a mi madre y a otra tía, y le pasó la rueda por la cabeza. Por eso se me ocurrió, se me ocurrió que miembros de esta familia donde Luna tuviesen la lona, que se caracterizaba por algunas de las características que tenía aquel tío mío, que era capaz, por ejemplo, de recitar todos los partidos judiciales de España, porque era muy amigo del